Bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la última conferencia del ciclo de este 2022 sobre la historia de Alcalá en la cultura y en la historia. Es la última de este ciclo, pero daremos pie a un nuevo ciclo que luego comentamos un poco de qué va al año que viene. En esta última conferencia vamos a cerrarla además con el tema del 5º centenario que estamos conmemorando de la muerte de Nebrija. Es que todo el año ha habido varias conferencias dedicadas a Nebrija, ha habido un congreso en la universidad. Empezamos el ciclo con 2 conferencias dedicadas a Nebrija, que dieron Antón Alvar y Teresa Jiménez aquí mismo, y las vamos a cerrar también con Nebrija. En medio hemos ido jalonando otra serie de autores, y la vamos a hacer con otra conferencia sobre Nebrija, en este caso además con un matiz especial, porque Vicente Sánchez Moltó nos va a hablar sobre la relación entre Nebrija y Cisneros, una relación que es la que supone un pilar fundamental en la estructura del desarrollo de la Universidad de Alcalá, como os podéis imaginar. Comentando un par de cosas sobre Vicente, al que ya seguramente conocéis de sobra la mayor parte de vosotros, pero posiblemente no sepáis algunas de las, iba a decir cientos, casi cientos de publicaciones que tiene ya en su haber. Es cronista oficial de Alcalá de Henares desde el año 2010, por tanto conoce, quizás sea la persona que mejor conozca la historia de Alcalá de Henares. Digo quizá porque a lo mejor puede haber por ahí alguien que sepa más que él, pero lo dudo, lo dudo. Es vicepresidente de la Institución de Estudios Complutenses, también, miembro del Comité Científico Nacional del 5º Centenario de Nebrija. Estuvo trabajando, por tanto, en la programación de lo de Nebrija de este año a nivel nacional. Y además ha preparado la edición del libro facsímil que publicó el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Reglas de ortografía de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, edición facsímil de un librito muy agradable. Y además tiene pues una veintena de libros publicados. No voy a enumerarlos todos porque si no, no hago más que leer libros y nos comemos las uvas aquí. Algunos de los más destacados, como por ejemplo, pues una guía en el 2015 de Alcalá Patrimonio Mundial, un excelente estudio que recoge además las obras complutenses de Manuel de León Marchante, y este lo destaco porque además está vinculado con algunos de los autores también de la época del siglo XVII, Cervantes y Quijote en la Filatelia, Cisneros en nuestra villa de Alcalá, Justo y Pastor, Origen de una ciudad, La Semana Santa en Alcalá, los premios Cervantes y la Filatelia, Alcalá y Azaña, en el año 2020, y el último que ha publicado es Edición, Introducción y Selección del libro de Cartas Complutenses de Arsenio López Huerta. Además, también ha participado en un montón de libros colectivos con otros autores sobre colegios menores y seculares de Alcalá de Henares, el patrimonio perdido y expoliado de Alcalá de Henares, las santas formas, de Palacio a Casa de los Arqueólogos, Pasado y Futuro del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y el ferrocarril. En fin, realmente su recorrido por todos los aspectos de la ciudad de Alcalá de Henares es casi inabarcable. Además, también ha sido comisario de varias exposiciones importantes, como por ejemplo la de Justo y Pastor, Origen de una ciudad, en el 2018, una exposición para conocer ese origen precisamente medieval de nuestra ciudad. Alcalá, 5 siglos de gigantes, que es un especialista también en los gigantes y cabezudos de la ciudad. Y además destaca por una cosa que realmente es admirable, quizás sea una de las mejores colecciones cervantinas de la ciudad la que guarda Vicente en su casa. Objetos y libros vinculados con Cervantes que se han expuesto en algunas ocasiones, en algunas ocasiones en los llamados entonces Universos de Cervantes, hoy en día es la Capilla del Oidor. Se han hecho exposiciones en las cuales aparecía todo lo del Museo Cervantino, toda la obra de Cervantes y todos los objetos que tiene, reconocido a nivel casi internacional, los objetos que tiene de Cervantes. Por tanto, como podéis imaginar, hablar de Vicente Sánchez Moltó es hablar de Alcalá de Henares, no cabe la menor duda. Y en este caso, si además nos habla de Cisneros y de Nebrija, pues con doble motivo para hablar de Alcalá de Henares. Así que os dejo con él y que nos cuente esta relación entre Cisneros y Nebrija tan importante para nuestra ciudad. Adelante, Vicente. Muchísimas gracias, Paco. Con amigos así no hace falta ninguna otra presentación. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias por asistir en un día tan desapacible como el de hoy. Tiene su mérito y yo personalmente lo
sinceramente lo agradezco, ¿no? El sentirme aquí cobijado y acompañado. Bueno, como el título muy bien indica y como ya ha presentado Paco, pues voy a hablar precisamente de la relación de Nebrija y de Cisneros, que realmente pues es importante, como veremos, que marca la vida de Nebrija, marcará sobre todo la época final de la vida de Nebrija, quedará marcada por esta amistad, y al mismo tiempo marcará también el desarrollo inicial de esta universidad que abre sus puertas en 1508, la Universidad de Alcalá. Bien, empezamos con dos retratos. Los dos son dos retratos que reflejan exactamente cómo eran estos dos personajes. Tienen a su izquierda el retrato de Nebrija. Este es un retrato que se hace en el siglo XVI, se hace realmente un medallón, que lo hace Felipe Bigarni, el mismo que hará precisamente el medallón de Cisneros, que es contemporáneo y un gran artista. Y bueno, pues de este medallón que conservó la familia, sus hijos en 1536, cuando cuando montan una imprenta en Granada, deciden que una de las primeras obras que editan de su padre lleve una reproducción de este retrato de Nebrija, la llevé en la portada y es la que aquí reproduzco. Por lo tanto, es exactamente una imagen del propio Nebrija, es decir, no está nada, no es infundada, es real y exacta. Y la de Cisneros ocurre exactamente lo mismo. El medallón de Nebrija no se ha conservado, pero sí el de Cisneros. Está en la Universidad Complutense de Madrid, la antigua Universidad Central y más antigua todavía Universidad Literaria de Madrid, que ese es el nombre con el que realmente se funda. La Universidad Complutense de Madrid es relativamente reciente, es de finales de 1969-1970, ¿no? Se debe al rector, a Botella Llucià. Como digo, pues también es de Felipe Bigarni este retrato de Cisneros. Los dos son contemporáneos. Bien, voy a empezar a contar unas breves líneas. Yo sé que prácticamente todos ustedes conocen perfectamente a Cisneros, pero voy a dar unas mínimas líneas para que si hay alguien que no tenga un conocimiento exacto del personaje. Fray Francisco Jiménez de Cisneros es desde el año 1492, era confesor de la reina Isabel, y desde 1495 es nombrado arzobispo de Toledo. A finales del siglo XV, el cardenal Cisneros decide crear una nueva universidad en Alcalá con una idea clara, y es que tenía que ser una universidad renovadora, una universidad acorde a los nuevos tiempos. En 1499, el Papa Alejandro VI concederá las preceptivas, porque fueron varias bulas de constitución del Colegio Mayor de San Ildefonso, que es el embrión de la Universidad de Alcalá. Aquí tienen una reproducción de la bula de 1499, del 14 de abril, por la que el Papa concede autorización para crear la Universidad de Alcalá. Al año siguiente, en el año 1500, Cisneros pone la primera piedra de la universidad. El segundo bastión de la proyectada reforma de Cisneros será la edición y publicación de la denominada Biblia Políglota de Alcalá o Biblia Políglota Complutense, que de las dos maneras es conocida. Antiguamente más se hablaba como la Biblia de Alcalá, hoy en día se le conoce más como la Biblia Políglota Complutense. Para ello, para elaborar esta Biblia, Cisneros reunió a un selecto plantel de eruditos, de expertos en las lenguas latina, griega y hebrea. Y además aplicaron, a la hora de trabajar para hacer esta edición de la Biblia Políglota, pues algunos de los nuevos métodos de la filología humanística, que en aquellos momentos estaba empezando a funcionar. Bien, pasamos ahora a dar unas breves líneas de Nebrija. No les voy a contar la biografía porque ya hubo dos conferencias en las que se les contó la biografía de Nebrija. Bueno, ya saben que nace en Nebrija, una población de Sevilla. De allí marcha y cursa sus primeros estudios. De allí marcha a la Universidad de Salamanca. De la Universidad de Salamanca ampliará, digamos, sus estudios en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, en Italia,
bueno, pues ahí se da cuenta, es consciente perfectamente de algo que era una realidad en aquel momento, y es que en España se hablaba un latín horrible, espantoso, malísimo, y eso hacía que fuera muy difícil acceder a los textos clásicos, algo absolutamente fundamental en la cultura humanística del Renacimiento. Bueno, él retorna a Salamanca, ocupa allí una cátedra y, bueno, pues desde el primer momento su idea será, bueno, pues la enseñanza e intentar acabar con lo que él llama la barbarie, intentar que efectivamente haya un conocimiento científico, un conocimiento profundo del latín, porque ese conocimiento era realmente el que daba acceso a, a todas las especialidades, todas las ciencias, absolutamente, incluso la teología, como luego veremos. Bueno, llega un momento en el que Nebrija se cansa de la docencia, se cansa ya de dar clase y en 1487 abandona esa cátedra de la Universidad de Salamanca. Él mismo lo explica. Dice, como gastase casi todo mi tiempo en declarar los autores, ocupado cada día 5 o 6 horas en cosa no menos difícil que enojosa. Le justifica perfectamente. Está cansado y bueno, pues, le surge en aquel momento una oportunidad impresionante, y es que Juan de Zúñiga se convierte en su mecenas, era maestre de la Orden de Alcántara, y le dice, mira, vente a mi palacio, a Villanueva de la Serena, y bueno, allí tú vas a poder, evidentemente, investigar en todo lo que necesites, ¿no? Te voy a dar plena posibilidad de hacer lo que tú realmente desees en cada momento. Y efectivamente allí, en Extremadura, Nebrija se vuelca en la investigación y en la edición de diferentes obras. Esta es una ilustración precisamente de una obra de Nebrija, es una miniada, iluminada a color, en la que se ve al maestro, a Nebrija, sentado dando clase, ante, bueno, pues, los discípulos, la pequeña corte que tenía Zúñiga, como digo, pues allí en Extremadura. En los años siguientes, a los que está ahí, como digo, en Extremadura, pues salen de las prensas algunas de sus más destacados trabajos. Los diccionarios bilingües latín-castellano y castellano-latín, entre 1492 y 1494. La famosa gramática sobre la lengua castellana, en 1492. O la versión ampliamente glosada de las introducciones latinas de 1495. Y aquí sí que tengo que aclarar, o por lo menos dejar claro una cuestión. Mientras que la gramática de la lengua castellana fue un auténtico y un verdadero fracaso editorial, tan fracaso fue que no se vuelve a editar hasta mediados del siglo XVIII. O sea, nosotros ahora conocemos a Nebrija por la gramática de la lengua castellana. Bueno, pues el fracaso fue absoluto y total. ¿Por qué? La gente decía, pero bueno, ¿para qué una gramática de la lengua castellana? Pero si sabemos castellano, si hablamos castellano, no es necesaria una gramática. Será a mediados del siglo XVIII cuando la Academia Española, que en aquel momento está intentando regularizar la lengua, se vuelque y se dé cuenta de la importancia de la obra de Nebrija, de la gramática de Nebrija. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando realmente se empieza a valorar esta obra de Nebrija, la famosa gramática. Sin embargo, las introducciones latinas de 1495, ese fue el grandísimo éxito editorial del momento. La cantidad de ediciones que se hicieron, algunas hasta 6 y 7 ediciones en el mismo año, de las introducciones latinas, desde 1495 se reeditaron a lo largo de todo el siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, constante y permanentemente. Esto es lo que le hizo a Nebrija, que luego lo explicaré también, bueno, pues ganar sus buenos dineros, porque Nebrija obtuvo una licencia real y fue el primero que realmente consiguió los derechos de autor en España. Y bueno, pues esto le dio muchísimo dinero, o sea, le dio a mucho dinero teniendo en cuenta la cantidad de hijos que tenía. 6 según unos autores, 7 según otros, e incluso hablan hasta de 8 hijos. Mantenerlos no le resultaba nada fácil a una familia tan amplia. Bueno, en el prólogo de las introducciones glosadas, dedicadas a la reina Isabel la Católica, Nebrija anuncia su intención, esto es importante, de dejar a un lado las gramáticas y dedicarse en cuerpo y alma al estudio de las Sagradas Escrituras. No sabía Nebrija en lo que se metía, como enseguida veremos.
Aquí tenemos precisamente una portada, una de las primeras ediciones precisamente de las introducciones latinas y en el otro lado la primera edición de la gramática de la lengua castellana. Estas obras las pueden ver, ahora en este momento hay una ocasión que no se pueden perder, están expuestas, hay una grandísima exposición en la Biblioteca Nacional, comisariada precisamente por Teresa Jiménez Caldente, que dio la segunda conferencia de este ciclo. Es una exposición absolutamente magnífica, que les recomiendo vivamente y en la que van a ver absolutamente todas las obras, todas las ediciones, y van a ver toda la influencia que tuvo Nebrija, no solamente con sus ediciones, con su gramática, por ejemplo, en la gramática española, sino absolutamente la de muchas otras lenguas, incluso lenguas nativas de América. Les recomiendo sinceramente que la vean porque merece la pena. Y de ahí está esta primera edición de 1492 de la gramática de Nebrija. Bien, en 1502 se produce el primer encuentro entre Nebrija y Cisneros, o entre Cisneros y Nebrija, como quieran. Todo apunta a que se conocen he dicho antes Villanueva de la Serena, no, en Zalamea de la Serena, perdón, tengo que corregirme. Todo apunta a que se conocieron en Zalamea de la Serena, donde camino de Toledo se alojaron los reyes católicos en marzo del año 1502. Cisneros acompañaba a los reyes y Nebrija estaba allí en Zalamea de la Serena. Aparte de Cisneros, que acompañaba a los reyes, también estaba el inquisidor general Fray Diego de Deza. Y, como digo, pues el propio Cisneros, que en aquel momento pues, ya era arzobispo de Toledo y confesor de la reina Isabel, como ya he comentado anteriormente. Como cabía de sospechar, Nebrija ya había seguido muy de cerca la trayectoria del arzobispo Cisneros. Es decir, ya sabía los planteamientos de Cisneros al crear su universidad, aunque todavía no había abierto sus puertas, porque no abre las puertas hasta 1508 y estamos hablando de 1502, pero sí sabía perfectamente ya Nebrija las ideas y las pretensiones de Cisneros. Y además Cisneros era conocedor de que Nebrija, como latinista, quería dedicarse al pleno estudio de la Biblia, con lo cual pues eso hizo que entre los dos se produjera pues inmediatamente una excelente comunicación. Unos meses después de conocerse, en el verano del año 1502, Nebrija ya está presente en la primera reunión que convoca Cisneros para elaborar la Biblia Poliglota Complutense. Esta primera reunión tiene lugar en Toledo. Junto a Nebrija asisten pues, los especialistas en griego, Diego López de Zúñiga y Hernán Núñez, el pinciano, y los conversos Pablo Coronel y Alonso de Alcalá, profundos conocedores naturalmente pues, de la lengua hebrea. Al año siguiente, y esto es otra prueba más de esta amistad que ya se había empezado a formar de una forma importante entre Cisneros y Nebrija, en la licencia de la obra de Alfonso de la Cámara, Figurae Donati, firmada por Cisneros en Alcalá el 5 de enero de 1503, se hace constar que fue examinada por el maestro Nebrija. La imprenta en Alcalá se establece Estanislao Polono en el año 1502 y hace varias ediciones entre 1502 y 1504. Luego hay unos años en los que no hay imprenta, hasta que, como luego veremos, en 1511 se establece ya Arnau Guillén de Brocar. Y aquí pues comienzan los problemas de Nebrija pues, con la Inquisición. El camino que adopta Nebrija de empezar a investigar sobre los textos sagrados para ver realmente si, sobre todo el texto de la Vulgata, se ajustaba realmente, si era fiel a los textos más antiguos que se conocían del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues esto planteaba un serio problema que le ocasionó muchísimos disgustos. ¿Cuál? Pues muy fácil. Nebrija era un gramático y se estaba metiendo en el campo ni más ni menos que de los teólogos. Ni más ni menos que en el campo de los teólogos. Los teólogos eran los férreos guardianes de las Sagradas Escrituras. Esto no se puede tocar, no se puede modificar, no se puede alterar en ningún momento. Y no estaban naturalmente dispuestos a permitir ninguna incursión de alguien al que ellos consideraban es un mero gramático. Es decir, este señor, ¿por qué se mete en nuestro campo? Pero, sin embargo, Nebrija, su pretensión era elucidar, investigar esos textos sacros. Y en 1502,
cuando se encuentra con el dominico Fray Diego de Deza, como que además había coincidido con él en las aulas de Salamanca cuando eran estudiantes, los dos, que además, como digo, pues, ostentaba el puesto de inquisidor general desde el año 1499. Nebrija le muestra a Deza, al inquisidor, y a Cisneros, a los dos, cuando se encuentran, pues sus estudios que había hecho sobre las Sagradas Letras, fruto de los 7 años que llevaba allí investigando en Extremadura. Cisneros, dado su talante, pues acogió de buen grado estas incursiones de Nebrija en los textos sagrados, pero Deza de ninguna de las maneras. No se mostró nada entusiasmado. Desde un primer momento intentó frenar en seco el proyecto de Nebrija. Deza era un dominico de firmes convicciones religiosas y muy riguroso en sus procedimientos. Se había formado inicialmente en el convento de San Esteban, en Salamanca, luego pasó a la Universidad de Salamanca, donde cursó estudios de teología y ocupó la cátedra de esa disciplina a partir del año 1477. Y tenemos un retrato precisamente de Diego de Deza, del inquisidor general. Bueno, el trabajo acometido por el maestro Nebrija, que era en principio inocente en apariencia, tenía un problema, y es que podía alterar profundamente la tradición heredada de las Sagradas Escrituras, porque lo que había hecho era ir a hacer un estudio, una investigación filológica, no teológica, sino filológica. Había ido al origen de las palabras. ¿Y qué es lo que había descubierto? Que había cantidad de errores, muchísimos errores en la Biblia que en aquel momento se utilizaba, que era el texto de la Vulgata. Claro, esto suponía un problema, que si esas palabras cambiaban o lo hacían los significados de las propias palabras, el significado literal, pues entonces se abría el campo a transformaciones demasiado profundas y con claras implicaciones teológicas. De ahí a la herejía, pues solamente había un paso. Sabemos que el texto que les presentó se trataba de unas anotaciones, una breve miscelánea o un léxico específico en el que lo que estudiaba con profundidad pues eran 50 palabras tomadas de la Biblia de acuerdo con el método gramatical, con una atención exclusiva a las cuestiones ortográficas y léxicas, sin entrar en otras cuestiones interpretativas, es decir, él no entraba en cuestiones teológicas, pero es que eso se consideraba como algo muy, muy peligroso. Y ese estudio escandalizó a Deza, que le requisó inmediatamente todos sus papeles y le culminó a hacer la entrega de todos los materiales para ponerlos en manos de un grupo de teólogos con la intención de que esto los analizara. Nebrija, obediente, le entregó a su obra a Deza, asegurándole que no se quedaba con ninguna copia. Pero esto no era así, porque Nebrija continuó con su labor y sus trabajos sobre la filología bíblica, que le llevaron incluso a sufrir en el año 1506 un proceso, o al menos el inicio de un proceso inquisitorial, a instancias precisamente del inquisidor de Fray Diego de Deza. Conocedor Deza de que se iba a llevar a cabo la publicación de las anotaciones, pues el 20 de septiembre de este año de 1506, Deza firma una durísima carta que le envía a Nebrija, en la que le amenaza con la excomunión si no retira de las prensas aquella obra suya, que decía que colegiades muchos vocablos y aún sentencias del texto de la Biblia. Le impone además unos plazos severos de 15 días para abortar cualquier intento de publicación y le exige que en 40 días le haga llegar esa obra con todos los traslados e ejemplares que allá tuviereis o recogiereis, que se lo mande a Sevilla o a cualquier otro lugar en el que estuviera Deza, porque Deza en aquel momento también era arzobispo de Sevilla. La amenaza de excomunión, naturalmente, se hacía también extensiva a cualquier impresor o a cualquier librero que osara publicar este texto de Nebrija. Da la casualidad de que 6 días después de esta carta muere el rey Felipe el Hermoso. Realmente todo podía haberse complicado muchísimo para Nebrija, es decir, se podía haber iniciado un proceso inquisitorial y realmente lo habría pasado francamente mal. Pero se da una circunstancia, y es que surgen unas revueltas en Córdoba en octubre y unas luchas por el poder entre diferentes facciones, y esto provoca la destitución de Fray Diego de Deza. ¿Esto qué supone?
cuando se destituye a Deza, que se abre un horizonte para Nebrija. ¿Por qué? Porque en ese momento pasa a ser inquisidor general Cisneros. Y Cisneros, claro, tenía otro planteamiento completamente distinto hacia Nebrija, hacia Nebrija y su obra. Toma el cargo de inquisidor general el 5 de junio del año 1507. La acusación que se fraguó contra Nebrija por escándalo, temeridad e incluso impiedad quedó así en agua de borrajas. Es decir, Cisneros ya no hace absolutamente ni caso y aquello queda completamente archivado sin ningún problema. Nebrija ya había empezado a escribir, como venía el proceso, veía que el proceso se le venía encima, había empezado a escribir unas alegaciones para defenderse ante el Santo Oficio. Posteriormente, ya una vez que no hubo proceso, decide darles forma literaria y enviarlas a la imprenta logroñesa de Arnao Guillén de Brocar. Arnao Guillén de Brocar, antes de establecerse en Alcalá, se estableció primero en Pamplona. Arnao Guillén de Brocar venía de Francia, se establece primero en Pamplona, después de Pamplona se establece en Logroño y luego ya será en 1511 cuando se venga a Alcalá. Y en 1507 tenía la intención de publicarlas con el título de la Apología, ¿no? La famosa Apología. Famosísima porque realmente, veremos, hay textos que son realmente muy importantes, ¿no? Es una obra realmente valiente de Nebrija, en el que defiende a ultranza su libertad como erudito y en especial como gramático. El argumento fundamental de su defensa es el ya señalado. No había hecho más que aplicar sus conocimientos gramaticales al estudio de la Biblia, no había hecho otra cosa. Aquí tenemos precisamente la cabecera de las apologías de Nebrija, de una de las primeras ediciones de la apología de Nebrija. Insiste Nebrija en ese texto en que sus pesquisas iban encaminadas a enmendar, a modo de recomendaciones, simplemente las palabras que tenían problemas con la ortografía y la acentuación, o cuyo significado era oscuro, no estaba claro. Por ese motivo, y seguro de su inocencia, Nebrija escoge para su defensa al propio Cisneros. Estoy hablando inmediatamente antes de que se anule el proceso. O sea, dice, no, en aquel momento había dos jueces. Un juez por una parte y otro juez, digamos, codefensa. Sería ahora como una especie de abogado defensor. Bueno, pues él elige como juez defensor precisamente a Cisneros. En la apología, como digo, Nebrija hace una encendida defensa de la libertad de pensamiento. Dice, y merece la pena, este texto es impresionante. ¿Qué diablos de servidumbre es esta? ¿O qué dominación tan injusta y tiránica que no se le permite, respetando la piedad, decir libremente lo que piensa? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo, escondiéndote dentro de los muros de tu casa. O escarbar un hoyo y susurrarlo dentro. O al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior. Está haciendo una realmente apología de la libertad de pensamiento impresionante. Y está diciendo, es que no me dejan ni escribirlo, es que ni siquiera lo puedo escribir en mi casa de forma privada, ni siquiera decirlo metiéndome la cabeza en un hoyo, pero es que ni siquiera pensarlo, o sea, hasta ese punto. Y hay otro texto que dice, ¿qué puedes hacer en esta república donde se ofrecen premios a los que corrompen las sagradas escrituras y por el contrario a quienes restituyen lo alterado, a quienes recomponen lo dañado, a quienes depuran lo que está lleno de errores se les impone tacha de infamia, soportan la censura de excomunión, o donde si te empeñas en defender tu postura te puedes ver obligado a afrontar una muerte indigna? La muerte indigna, naturalmente, era la muerte por la Inquisición, es decir, quemarse en la hoguera, claro. Aunque en un primer momento pensó acompañar su apología con la edición de la obra prohibida, aquella obra que Deza le prohibió, de la que en la apología adjunta un índice, al final fue prudente. Ganó la prudencia y se aplazó la publicación de aquella segunda quincuagena que finalmente acabaría publicándose en 1516 aquí en Alcalá. Con sus 49 lugares de las Sagradas Letras elucidados para que saliera a la luz. Esta precisamente es la portada de la tercia quincuagena de Nebrija. Bien, llegamos al año 1508 y todo el curso de 1508-1509, Nebrija lo pasa en Alcalá.
es precisamente el año en el que la Universidad de Alcalá abre sus puertas, en el verano del año 1508. No hay duda de que lo pasa en Alcalá porque hay bastantes datos al respecto. Probablemente debió llegar aquí en el mes de agosto, ya que su hijo, Fabián de Nebrija, el 23 de agosto, el 23 de ese mes, ingresa en el Colegio Mayor de San Ildefonso, formando parte del primer grupo de estudiantes complutenses. Es uno de los 8 primeros estudiantes de la Universidad de Alcalá. Pero sabemos además que en septiembre de 1508 la Universidad de Salamanca manda una delegación desde Salamanca hasta Alcalá que se entrevista con Nebrija en la casa que tenía Nebrija en Alcalá para intentar convencerle para que hablara con Cisneros y que Cisneros dejara su proyecto de creación de la Universidad de Alcalá. Evidentemente Nebrija no hizo caso a esta delegación. Entre enero y agosto del año siguiente, es decir, de 1509, su primogénito, el comendador Fray Marcelo de Nebrija, aparece a sueldo de Cisneros. Es decir, Cisneros está protegiendo al propio Nebrija y está protegiendo a personas de su propia familia. Tras ser nombrado coronista real, coronista se decía en aquel momento, coronista real, algo en lo que tuvo también mucho que ver Cisneros y que le ocasionó también enfrentamientos o envidias por parte de otros personajes, fundamentalmente 2 italianos, que, bueno, pues que consideraban que ellos tenían más merecimiento para ser cronista real que el propio Nebrija. Bueno, pues la epístola de agradecimiento, que la titula Divinitatio in Scribenda Historia, la firma el 13 de abril de 1509, la firma ex municipio complutense, y la firma aquí en Alcalá. No cabe duda, porque sigue todavía en este momento aquí en Alcalá. ¿Por qué en Nebrija está este primer curso de la Universidad de Alcalá? Está aquí, cuando solamente se imparten algunas asignaturas de teología. Todavía, hasta el año siguiente, no se impartirán materias, no se impartirán las gramáticas. Todo apunta a que, fundamentalmente, lo que le atrajo a venirse a Alcalá es precisamente porque aquí ya había algunos de los biblistas, de los especialistas que trabajaron, que empezaron a trabajar en la Biblia políglota, entre ellos Hernán Núñez, el Pinciano. Se ha venido afirmando que pese a la existencia de esa junta de biblistas, de la que sabemos que se reunió en Toledo al menos en 1502 y en 1504, a la de 1504 no asistió Nebrija. El proyecto de la políglota, algunos dicen que solo inició su camino a partir de que se establece la imprenta de Arnaud Guillén de Brocar aquí en Alcalá en 1511. Eso no es posible y hay una razón que lo explica. Cisneros estuvo no solamente por toda España, sino por toda Europa, recogiendo manuscritos originales, manuscritos antiguos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en las lenguas más antiguas, en griego, en hebreo y en arameo. Y eso fue una labor que le llevó, claro, evidentemente en aquel tiempo los viajes no eran tan fáciles, evidentemente, como ahora, le llevó muchísimo tiempo. Y además, no solamente mucho tiempo, sino que tuvo que emplear una gran cantidad de dinero. Entonces es imposible que realmente empezara a trabajarse en la Biblia políglota complutense en 1511. Efectivamente, se empezó bastante antes. Aquí, bueno, esto es un retrato del siglo XVIII de Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano. Personaje realmente importantísimo, no solamente porque era un filólogo espectacular, fue profesor de la Universidad de Alcalá, luego marchó a Valladolid, de donde él era originario, y también fue, durante la Revolución de las Comunidades de Castilla, fue uno de las personas que tomó más partido, un partido mucho más claro políticamente a favor de los comuneros estando aquí en Alcalá. Eso es lo que a la larga pues, le hizo que se tuviera luego que marchar de Alcalá. Bueno, ya he dicho que la búsqueda de los manuscritos, en la que seguramente intervino el propio Nebrija, pues llevó a cabo muchísimo tiempo y luego había que estudiar esos manuscritos y había que cotejarlos unos con otros, claro. Lo más coherente, como digo, pues es que este centro de estudios se estableciera definitivamente en Alcalá en septiembre del año 1508, coincidiendo precisamente con el inicio del primer curso complutense, porque además algunos de estos filólogos, algunos de estos lingüistas, eran al mismo tiempo profesores de la Universidad de Alcalá. Y en ese momento es cuando surgen las primeras disensiones entre Nebrija y Cisneros. Nebrija, a la hora de hacer el proyecto de Cisneros de hacer la Biblia políglota,
se dio cuenta, o él intuyó, que lo que se trataba no era de hacer una edición de la Biblia partiendo de estos textos antiguos, los textos más antiguos que habían conseguido recopilar, sino que en realidad lo que se trataba era de hacer una edición de la Vulgata comparándola con estos textos. Y esto no le convenció para nada a Nebrija, sobre todo porque la Vulgata, como he dicho, estaba repleta de errores. Y esto pues no le parecía a él que tuviera ese planteamiento científico que siempre defendió Nebrija como gramático. Ya digo que no era partidario de cambiar los textos y bueno, pues no se sintió a gusto. Y esto pues hizo que, pese a los deseos de Cisneros, Nebrija abandonara el proyecto de la Biblia políglota complutense. Pero no fue una ruptura total, sino un desacuerdo. Un desacuerdo por el que Nebrija se aparta del proyecto, aunque seguiría de cerca con sus observaciones y sugerencias que en algunos casos fueron atendidas. Todo apunta a que en la decisión de Cisneros de traer a Alcalá a Arnau Guillén de Brocar influyó clarísimamente Nebrija. ¿Por qué? Porque Arnau Guillén de Brocar, ya desde bastantes años antes, era el que le imprimía todas las obras a Nebrija en Logroño. Era su impresor de cabecera, por decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera, cuando Cisneros se plantea hay que hacer una edición de la Biblia políglota, la edición de la Biblia políglota es tremendamente complicada desde un punto de vista tipográfico. Era una obra, una obra impresionante la que en aquel momento se hizo, no solamente por el estudio de los textos, sino también por lo que suponía como trabajo de imprenta. Y es Nebrija el que le recomienda a Cisneros, oye, mira, que venga Arnau Guillén de Brocar porque es un impresor absolutamente magnífico, como efectivamente así demostró. Terminado el curso, en agosto de 1509, Nebrija retorna a Salamanca, donde obtiene sin competencia la cátedra de retórica. Pero en Salamanca estaba poco tiempo. El ambiente de Salamanca era cada vez más hostil. Se había creado Nebrija todo tipo de enemistades a través de sus escritos. Nebrija siempre tuvo una actitud tremendamente combativa y pues realmente había conseguido que prácticamente todo el profesorado de la Universidad de Salamanca se volviera en su contra. ¿Por qué? Muy fácil, porque Nebrija decía lo siguiente: sin conocer el latín no se puede acceder a los conocimientos clásicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso iba en contra, por ejemplo, de los estudiantes de Derecho, de los estudios de Derecho. ¿Por qué? Porque como no conocían bien el latín, evidentemente hacían muchas veces interpretaciones erróneas. Pero no solamente iba contra los juristas, sino también iba contra los médicos. Hay algún caso que es hasta divertidísimo, en el que él dice, bueno, es que estas palabras, este método que han traducido, lo han traducido tan mal que realmente han confundido completamente todo y bueno, y esto puede incluso hasta ocasionar un problema para los propios enfermos, ¿no? Porque la traducción era espantosa, no conocían tampoco los médicos un buen latín. Los historiadores, pues exactamente los mismos. Los historiadores decían, no, esto no lo puedes tocar, la historia es cosa nuestra. ¿Qué hace este metiéndose en nuestro campo? Y sobre todo, como ya he comentado, los teólogos. ¿Cómo se puede meter en la teología? Esto, sin ser doctor en teología, solamente estaba permitido para los doctores en teología, eran los únicos que podían meterse en ese campo. En 1513, a la muerte del maestro Alonso Tizón, que era un acérrimo enemigo suyo, como digo, como prácticamente todo el profesorado de la Universidad de Salamanca, pues queda vacante la cátedra de prima de gramática, que Nebrija ya había ocupado años antes. En esta ocasión, porque en aquel momento no era como ahora, que uno es catedrático y es catedrático ya de por vida, ¿no? En aquel tiempo había que estar cada cierto tiempo opositando a la cátedra. Y si no la sacabas, pues la sacaba otro y ya está. O sea, no... Bueno, pues él cuenta con dos contrincantes para esta cátedra. Uno era Hernando Alonso de Herrera el Viejo, que había dejado precisamente meses antes la cátedra de retórica en Alcalá porque decía que el sueldo era muy escaso. Y el otro oponente era una persona completamente desconocida, era un bachiller, el bachiller García del Castillo. Bueno, en junio, Nebrija sufre la afrenta de quedar en segundo lugar en la oposición, en la que curiosamente el libro sobre el que se basaba la oposición
Eran precisamente las introducciones latinas que había escrito Nebrija y de las que había hecho no sé cuántas ediciones. Está clarísimo que había. García del Castillo fue el que obtuvo el puesto por el voto mayoritario de los estudiantes. Una persona completamente desconocida en la que no quedaba absolutamente nada en la historia de la Universidad de Salamanca. Nada más que esto, de haber ganado una cátedra en Nebrija, nada más. La venganza, evidentemente, de los profesores y también de los alumnos. Claro, Nebrija cada vez le gustaba menos la enseñanza, pues se había consumado. Narra Álvaro Gómez de Castro sobre este suceso. Dice, los llevó tan mal Nebrija que poco después, en el umbral de las escuelas, descalzándose de los zapatos, de acuerdo con el precepto evangélico, limpiándose el polvo de los pies y arrojándolo a lo alto, revocó cualquier juramento que tuviera hecho de permanecer en una escuela tan ingrata. Unos meses después, dio poderes a su hija Isabel y a su yerno, Juan Romero, para vender las casas en Salamanca, a la que ya nunca retornaría. Aquí tenemos una imagen de las famosas escuelas de Salamanca. Tras su portazo a Salamanca, dirige sus pasos a Alcalá, buscando la protección de Cisneros, que la obtiene evidentemente sin ningún tipo de reparo. Así se desprende de una famosa frase del cardenal, en la que le autorizaba a que, dice, leyese lo que él quisiere. Leer en aquel momento se entendía como dar clase. O sea, que podía dar clase, pues decía, que leyese lo que él quisiere. Y si no quisiere leer, es decir, si no quisiere dar clase, que no leyese. Y esto no lo mandaba a dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía a España. Es decir, Cisneros era perfectamente consciente de la aportación tan importantísima que había hecho Nebrija en aquel momento. Cisneros la adjudicaría directamente la cátedra de retórica. Aquí no hubo oposición. En la decisión de optar por Alcalá, en lugar de otras posibilidades, como Sevilla, que parece que existió también esa posibilidad de que se fuera a Sevilla, tuvieron mucho que ver los grandes alicientes que le ofrecía esta nueva universidad, desde un punto de vista intelectual. Su programa de estudios preconizaba el humanismo cristiano, que se ajustaba plenamente a los intereses y sensibilidad del maestro. Además, el estudio complutense se había situado a la vanguardia de la investigación bíblica en toda Europa, algo que, como hemos visto, le interesaba muchísimo a Nebrija. En Alcalá entendió que podía desarrollar con plena libertad sus estudios sobre los textos de la Biblia, en contacto con helenistas y hebraístas amigos y con acceso a una privilegiada biblioteca, porque Cisneros, si algo se preocupó, es de dotar a la Universidad de Alcalá de una excelente biblioteca. Mucho antes de que abriera sus puertas, ya hay compras masivas de libros en todos los sitios, no solamente en España, en Medina del Campo, en todos los grandes centros editoriales de España, sino también de Europa. Aunque su momento, como ya he comentado, se descolgó del proyecto de la políglota, no cabe duda de que no se desentendió completamente de él y mantuvo su influencia como autoridad que era en la materia. Cuando llega a Alcalá en 1514 se encuentra con que se estaba preparando el sexto volumen de la políglota. La políglota está formada por 6 tomos. Los 4 primeros tomos son el Antiguo Testamento, el quinto tomo es el Nuevo Testamento y el sexto es un diccionario, un vocabulario de hebreo, latín, de griego, con una pretensión que era también realmente importante, y era que una persona con que tuviera unos ciertos conocimientos filológicos, a través de este sexto tomo, es decir, de todos estos índices, de todos estos vocabularios y tal, pudiera incluso hasta leer los textos originales de la Biblia en hebreo, arameo o en griego. Evidentemente le da una serie de recomendaciones a Cisneros, porque, por ejemplo, le manda una carta, una epístola, en la que le avisa que una de las cosas que iban a intentar, que iban a introducir precisamente en este tomo, que no la hiciera, ¿no? Era de un autor que se llamaba Remigio y que él decía que no era nada científico y que no merecía la pena, ¿no? Y parece que efectivamente se le tuvo en cuenta. Ya digo que muchas de las cuestiones que investigó Nebrija fueron de alguna manera luego incorporadas. Aquí tenemos la portada del primer tomo de la Biblia políglota y luego tenemos una hoja
también del primer tomo. En la parte central, en la parte superior central, está el texto de la Vulgata, ese que no le hacía ninguna gracia a Nebrija, y luego tenemos a su izquierda tenemos el texto en griego interlineado con su traducción en latín. Es decir, una línea en griego, traducción en latín. Línea en griego, traducción en latín. Línea en griego, traducción en latín. Con lo cual se podía comparar con la Vulgata. Y a la derecha lo que tenemos es el texto en hebreo. Y si ven más a la derecha todavía, van a ver lo que son unas letras en hebreo que son las raíces de las palabras que estaban en este texto. Con lo cual, lo que decía, a través de los vocabularios, a través de las gramáticas y tal, se podía incluso hasta intentar leer ese texto. Abajo tenemos un texto en latín y tenemos el texto en arameo. Hay que tener en cuenta una cosa, la lengua que hablaba Jesucristo era el arameo. El arameo es como una variante, digamos, del hebreo. Tiene muchas connotaciones muy similares, pero es una variante, ¿no? Entonces es el texto en arameo lo tienen a la derecha y la traducción de ese texto lo tienen a la izquierda en latín. Y de nuevo, las raíces de las palabras para poder incluso hasta leer el texto. Naturalmente hacía falta unos ciertos conocimientos de filología. En noviembre de 1513 ya se había establecido en Alcalá, iniciándose la última etapa de su vida, que pasará todo hasta el final de sus días, en la que queda ligado a la universidad, pero de una manera muy flexible. Aunque la estuvo disfrutando desde meses antes, en febrero de 1514, toma ascenso a alquiler por parte del Colegio Mayor de San Ildefonso, una casa por un monto de 2.800 maravedíes anuales en la calle de la iglesia del colegio. ¿Cuál es la calle de la iglesia del colegio? No hay absolutamente ninguna duda. La actual calle Pedro Gumiel, donde estaba la iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso, la capilla de San Ildefonso. Con la condición de que en el plazo de 3 años se llevaran a cabo obras de reforma en la casa. Estaba situada frente al colegio y a su capilla, y decía que es una casa principal que tiene una gran fachada con 5 ventanales de nueva factura. Quédense por favor con este dato, 5 ventanales de nueva factura y aleros de tejaroz, así como una azotea con una ventana en la esquina de la calle de la iglesia. Bueno, pues aquí tienen la casa de Nebrija. Bueno, lo que fue la casa de Nebrija. La tienen exactamente enfrente. Seguramente muchos de ustedes la conocen porque había un asador de pollos. Bueno, pues esa era la casa de Nebrija. Esa fue la casa de Nebrija en la que vivió los 10 últimos años de su vida. Voy a poner una ampliación para que la vean mejor. ¿Se acuerdan lo que les dije? Los 5 grandes ventanales. Cuenten 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí son balcones, porque ya se habían transformado las ventanas en el siglo XIX en balcones. El balcón es un fenómeno posterior y está exactamente enfrente de la puerta de la capilla de San Ildefonso. No hay absolutamente ninguna duda. Desgraciadamente, esta casa pues, fue demolida con la idea de ampliar el hotel El Bedel, que nunca se amplió y sigue siendo un solar, y lleva siendo un solar, pues yo creo que más de 30 años. Debió desaparecer la casa, se debió demoler pues, a finales de los 70. No la recuerdo exactamente, pero esta fotografía es de 1966. A finales de los 70 es cuando se demolió. Qué lástima, porque en este momento tendríamos la casa en la que Nebrija habitó los 10 últimos años de su vida. Pero en Alcalá en aquel tiempo las cosas se hacían de otras formas y de otras maneras, y desde luego no se respetaba mucho el conjunto histórico, aunque desde el año 68 ya Alcalá era conjunto histórico-artístico de carácter nacional, declarado. Pero además toma ascenso, alquiler, una casa de recreo en noviembre de 1515 por 2.250 maravedíes. En la descripción de la finca se habla de que contaba con una huerta poblada de muchos árboles, cercado con su anoria, con casa hecha, que el dicho colegio tiene posee por suya, que sitúa, y lo sitúa muy claro, que sitúa extramuros de esta dicha villa, a las eras de la puerta de Guadalajara. Aledaños los caminos que van a Guadalajara de una parte y los que van a Meco de la otra, y a las espaldas de tierra de pan llevar. Por la descripción no cabe duda de que se está refiriendo a las que hoy conocemos como las eras de San Isidro.
no cabe la menor duda, incluyendo, por tanto, la extensa huerta de lo que en el siglo XIX, desgraciadamente también desaparecida porque desapareció la huerta para construir bloques, sería el palacete de don Manuel Laredo. Es decir, que la huerta de Laredo fue esa huerta que le alquiló el Colegio Mayor de San Ildefonso a Nebrija, para, como casa de recreo. Nebrija gozó en Alcalá de una posición muy desahogada, ya que a su sueldo de 80.000 maravedíes como coronista real y a las ganancias de las ventas de sus obras, ya digo que fue el primero que tuvo los derechos de autor de España, se sumó la paga de 40.000 maravedíes anuales del Colegio Mayor de San Ildefonso, además de 75 fanegas de trigo y 25 de cebada, que suponían aproximadamente otros 10.000 maravedíes más. Esta cantidad estaba muy por encima de los 60 florines, unos 15.000 maravedíes establecidos por las constituciones de 1510 como sueldo para el catedrático de retórica. Es decir, que estaba clarísimo que Cisneros, vamos, le pagaba, le reconocía, pero vamos, o sea, de una forma absolutamente impresionante. Y esto, claro, es lo que le permitía, pues, a Nebrija mantener una familia tan amplia como la que tuvo. Desde un primer momento que llega a Alcalá, además de ocupar la cátedra, Cisneros le encomienda varios trabajos, entre ellos la confección de un manual de retórica destinado a la enseñanza en las aulas, y en febrero de 1515 precisamente sale de las prensas de Brocar su Artis Rhetoricae. Lo que ocurría era lo siguiente. Primero, la cercanía al río, que eso en aquel tiempo no era desde luego nada sano, sino todo lo contrario. Pero además ocurrió una cosa. Llegaban las lluvias. En Alcalá se formaban grandes lagunas. Había una laguna gigantesca que Cisneros al final tuvo que hacer un trabajo tremendo para taparla, en lo que es la calle de los colegios. La llamaban la olla de Santa Librada. Esa olla se llenaba de agua. ¿Y qué es lo que ocurría cuando llegaba el verano? Pues ya saben, infecciones, fiebres y muerte de estudiantes. Según Gómez de Castro lo dice, no le gustaba a Nebrija, dice, porque la consideraba insana debido a la proximidad del río, y así se lo hizo saber, como digo, a Cisneros. En este tiempo sabemos que también había fallecido ya la esposa de Nebrija, Isabel. Con el fallecimiento de Cisneros en noviembre de 1517, Nebrija pierde a su amigo y protector, pero su prestigio era tal que eso no afectó en absoluto a su estancia y al desarrollo de su trabajo y sus investigaciones en la Universidad de Alcalá. Durante su estancia en Alcalá y hasta su muerte, continuó publicando obras de materias muy, muy diversas. Pero de las cosas más extrañas que uno se puede incluso imaginar, por ejemplo, sobre la cronología, trata la tabla de la diversidad de los días y horas y partes de hora en las ciudades, villas y lugares de España y otros de Europa, que les corresponden por sus paralelos. Esto lo publica en 1517, basado en el célebre almanac de Abraham Zacut. Es
Esta es una página precisamente de estas tablas, ¿no? De esta tabla, en la que vemos que están las ciudades, un montón de ciudades de Europa y ciudades de España, entre las que, naturalmente, pues está, claro, Alcalá. En la columna central tenemos Trujillo, Talavera, Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara, por ejemplo, ¿eh? Podemos ver. Pero bueno, hay muchas ciudades, están también todas las ciudades o muchísimas ciudades importantes de Europa. También en 1517 aparecen las reglas de ortografía en la lengua castellana a las que ya se ha referido Paco anteriormente en la presentación. Es un último intento de Nebrija por intentar dotar de una cierta normativa al castellano. Él lo que dice es, vamos a ver, su planteamiento en las reglas de ortografía, seguramente algunos de ustedes tienen la edición facsímil que hizo el ayuntamiento, se repartió en la feria del libro de abril gratuitamente, se hicieron 3.000 ejemplares y no queda absolutamente ninguno, la verdad que fue un éxito editorial importante, además lo han pedido desde muchos otros sitios de España. Lo que intenta Nebrija defender en estas reglas de la ortografía es lo siguiente. Se tiene que escribir exactamente como se habla, exactamente lo mismo. Es muy parecido al planteamiento que en el primer Congreso de la Lengua Castellana se hará por el autor de 100 años de soledad, por Gabriel García Márquez. Decía, vamos a ver, lo que no puede ser es que tengamos una misma letra para un mismo sonido, tengamos hasta 3 letras distintas. No puede ser eso. Es decir, se tiene que escribir, él defendía, se tiene que escribir tal como se pronuncia, tal como son los fonemas, ¿no? Bueno, evidentemente, como ocurrió con la gramática, no tuvo ningún éxito. Aunque es cierto, se volvió a editar a mediados del siglo XVIII, pero es cierto que aquí sí que hubo una reedición 10 años después. En 1527 se hace una segunda edición de las reglas de ortografía en León. Pero bueno, realmente tampoco tuvo ningún éxito, o sea, hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII se volvió otra vez a reconocer la importancia que tenía, porque tanto la gramática como la ortografía son la primera gramática y la primera ortografía de una lengua vernácula en Europa, perdón, de una lengua romance en Europa. Hasta entonces jamás se había hecho. Y además en muchas ocasiones tardaron muchísimos años hasta que se publicaron las primeras gramáticas, las primeras ortografías de francés, de portugués, de italiano. Tardó muchísimo tiempo. Es decir, que fue realmente un adelantado. En 1518 edita el Dioscórides, traducido al latín por Ruelius, al que añade un diccionario trilingüe, griego, latino, castellano. Ya enfermo, según nos narra el Brocense en su prólogo de su Minerva, había dado ciertos retoques e incorporado algunos materiales a las famosas introducciones, sus famosas introducciones, aunque se lamentaba de que su debilidad no le iba a permitir concluirlas. Dicha edición revisada se publicó tras la muerte en Alcalá en 1523, es decir, un año después de su muerte se publicarían esta edición. Y llegamos ya pues, a la muerte de Nebrija. La mayoría de los autores coinciden en que Nebrija falleció a causa de una apoplejía o una parálisis el 2 de julio de 1522. Pero la documentación no nos dice eso. La documentación lo que nos dice es que ese día fue el día del entierro de Nebrija. Por lo tanto, hay autores que dicen que evidentemente debió morir unos días antes. Algunos hablan de que pudo ser el 30 de junio. Las exequias tuvieron lugar en la iglesia del Colegio Mayor de San Ildefonso 2 días después del entierro. De la prédica se encargó ni más ni menos que el doctor Pedro Ciruelo, el famoso maestro Ciruelo, que era el mismo que ya había pronunciado 5 años antes la oración fúnebre por Cisneros. Según relata el maestro Antonio de Moya, testigo en un presencial, sobre la tumba de Cisneros los estudiantes colocaron muchísimos versos en latín, en alabanza del maestro. Prueba del alto reconocimiento que le tenía la Universidad de Alcalá es el acuerdo que toman el día 5 de julio, bajo la presidencia del rector, el maestro Luis Ramírez de Arellano, en claustro. ¿Qué es lo que adoptan? Bueno, lo que adoptan, el acuerdo que adoptan. Le conceden para su enterramiento la capilla de la Reja que está junto al altar de San Francisco, que se llama Capilla de Santiago, la cual está luego después de la reja de la Capilla Mayor. Ahora esa reja desapareció. Cuando desgraciadamente la universidad se marchó a Madrid, el conde de Quinto, esa reja, que era una reja magnífica, hecha
por Juan Francés, el mismo maestro mayor de las obras de fierro en España, el mismo autor de la reja de la iglesia magistral de Alcalá. Esa reja desapareció, se la llevó a su finca y allí nunca más se supo. Entonces, dice que estaba después de la reja de la capilla principal. La reja separaba la zona donde está el sepulcro de Cisneros y el altar del resto de la iglesia. Dice que está después de la reja de la capilla principal del enterramiento del reverendísimo cardenal, que es en Gloria. Así como que de aquí en adelante no se entierre dentro de ella otra persona alguna. Y además de esto, prometieron de le hacer un sepulcro suntuoso donde siempre haya memoria de él. Del mismo modo, por ser como fue persona muy docta y de mucho merecimiento, en gratificación de lo que hizo por esta dicha universidad, se comprometieron a conmemorar anualmente su aniversario, en el mismo día de su enterramiento, que será a 2 del mes de julio. Que son las cosas a las que se compromete la universidad, a enterrarle en la zona más próxima. Evidentemente no podía enterrarse al lado del cardenal Cisneros, pero en la zona más próxima al enterramiento de Cisneros, que nadie más se podría volver a enterrar más en esa capilla, y que todos los años, el 2 de julio, se celebraría su aniversario, el aniversario de su muerte. Este es un grabado del año 1839, 3 años después de la marcha de la Universidad a Madrid. Ya había desaparecido, como ven, la reja que separaba la zona del altar. Bueno, pues digamos que el enterramiento estaría a la izquierda, pasada lo que es la reja, a la derecha, desde su punto de vista, a la derecha, ahí es donde estaría el enterramiento de Nebrija. Y la Universidad de Alcalá colocó el 5 de julio, porque el 5 de julio del año 2000, de este año, del 2022, colocó esta placa de bronce en el lugar donde se enterró a Nebrija. Este texto, que está en latín, que es el texto original del enterramiento de Nebrija, dice traducido: los huesos niegan al hombre, pero sus trabajos en pro de la virtud, gloria eterna, niegan que éste haya podido morir. Aquí reposa nuestro Bético, ya saben que era de Sevilla, yace Nebrija en este sepulcro. Aquí están escondidas las musas y confinada la retórica. Tengo que decir varias cosas. Primero, que ese sepulcro magnífico que se comprometió la universidad a levantar de Nebrija jamás se levantó, jamás se hizo. Se olvidaron también muy pronto de celebrar anualmente el aniversario de su muerte. Y no solamente ocurre eso, sino que tuvo muy mala suerte, porque la capilla de San Ildefonso se anegó con agua, por inundaciones, por desbordamientos, no solamente de Lenares, sino fundamentalmente del Camarmilla, aunque les resulte extraño, eran las inundaciones más peligrosas que había aquí en Alcalá. Se inundó en numerosísimas ocasiones. ¿Eso qué es lo que hizo? Que con el tiempo, pues ese enterramiento, que estaría evidentemente a ras de suelo, de Nebrija, acabó olvidándose. En el siglo XVIII, cuando Antonio Ponz, en su viaje a España, nos cuenta que viene a Alcalá, intenta encontrar el enterramiento de Nebrija y ya no hay memoria de dónde está enterrado Nebrija. Algo parecido ocurrió con Cisneros, lo que pasa es que Cisneros era Cisneros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hicieron fue sacar los restos que estaban en el sepulcro y los llevaron a un muro y allí los guardaron. Eso provocó un problema, y es que cuando la universidad se marcha a Madrid y se ponen a buscar los restos de Nebrija, no los encuentran. Perdón, de Cisneros no los encuentran. Pero, lo que son las cosas, pues consiguieron, como diríamos, le dieron un dinero al responsable de la biblioteca de la Universidad Literaria de Madrid, porque será el nombre, y que era además una persona que le gustaba bastante pues, vino, y le entregaron un dinero, y él encontró un documento en el que decían, en el siglo XVII, que sabían dónde se habían trasladado los restos de Cisneros. Picaron en la pared y encontraron los restos de Cisneros ahí en la pared. Y eso lo que hicieron fue trasladar el sepulcro a la iglesia magistral con los restos, y allí quedaron depositados hasta la Guerra Civil. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero con Nebrija no hubo esa suerte. Sí que la hubo, por ejemplo, con el doctor Vallés, o Valles, porque realmente habría que decir Valles, no Vallés. Es castellano, nació en Covarrubias, en Burgos, por lo tanto es Vallés el nombre. Bueno, ahí sí que hubo más suerte, sí que se conservó la lápida,
y en su momento la Academia de Medicina en el siglo XIX sacó los restos y se pusieron en el muro. Y ahí es donde, bueno, pues están, lo metieron en una caja y hace tiempo, pues haciendo unas obras de restauración en la capilla, pues se sabía perfectamente dónde estaban, se sacaron esos restos y ahí están conservados. Y bueno, pues esta es la historia de Nebrija y la relación de Nebrija con Cisneros y de Nebrija con Alcalá. Y bueno, pues muchísimas gracias. Una gracias. Bien, antes de que suban a clausurar el ciclo nuestra concejala de Cultura y nuestro alcalde, a los que agradecemos su presencia en este momento en la clausura del ciclo, quería hacer un par de consideraciones. Lo primero es que aquellos que queráis un diploma por asistir al curso y que estéis abonados, mandáis un correo, al correo que ya habéis recibido todas las informaciones correspondientes, pues lo prepararemos y lo haremos llegar, así que basta con un correíto y tendréis el diploma correspondiente cada uno de vosotros. Y en segundo lugar, deciros que, bueno, pues que terminamos este año el 6º ciclo que hemos hecho de conferencias en el Corral. Empezamos en el 2016 con Cervantes, con Cisneros en el 17, con Patrimonio en el 18, y luego la huella de Alcalá en la cultura y en la historia, el 20, el 21 con el problema de la pandemia y esta última tercera edición en el 22. Tenemos que agradecer, evidentemente, de una forma especial la ayuda que prestó y realmente dirigió el ciclo durante unos cuantos años hasta que falleció tristemente Arsenio López Huerta, al que seguimos echando de menos en la organización de estos ciclos de conferencias. Y por este año cerramos el ciclo de la huella de Alcalá en la cultura y en la historia, porque el año que viene el mismo Vicente será el director de un nuevo ciclo que estará dedicado a la historia de Alcalá, historia colectiva de Alcalá de Henares. Creo que tenéis ya el folleto ahí en la puerta para que lo podáis recoger. Y será un ciclo dedicado a la historia de Alcalá, también aquí en el Corral de Comedias, para conmemorar los 25 años de la ciudad de Alcalá como patrimonio. Así que será ese ciclo el que sustituya al año que viene al ciclo que estamos haciendo de Alcalá en la cultura y en la historia. Y yo quiero agradecer, evidentemente, durante estos años a todos aquellos que han participado como conferenciantes, que han hecho una enorme labor y preparar la bibliografía de todos los autores que han ido presentándose durante todos estos años en Alcalá, en el Corral, a Vicente, a María Jesús, a Pilar, a Vicente Serrano, a Olaya, a Antón Alvaro, un larguísimo etcétera de conferenciantes que han pasado por aquí, presentándonos infinidad de personajes, porque Alcalá es una mina de historia y de cultura, lo estamos viendo, y realmente la cantidad de personajes que hemos conocido y que han formado parte de la historia y de la huella de Alcalá ha sido realmente excepcional. Y quiero agradecer, por supuesto, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que es la patrocinadora de todos estos ciclos que hemos venido haciendo. Sin ellos no hubiera podido hacerse el ciclo. Quiero agradecer al Corral de Comedias que nos ceda este espacio maravilloso. El punto de partida de los ciclos fue hacerlo aquí y realmente hemos estado haciendo durante estos años aquí muy gratamente y siempre amparados un poco por las figuras de Cervantes y Lope de Vega, que sabemos que estuvieron aquí y Vicente lo sabe bien claramente. Y agradecer además a los técnicos, a Bela, a Alex y a todo el personal del Corral que han estado entregados para que esto siguiera adelante y fuera posible en los ciclos. Agradecemos a UDEMA, la asociación que nos ha permitido la gestión de todos estos ciclos, que no es fácil gestionar todo el contacto con los profesores, con los abonos y con todas estas cosas que realmente es complicado. A los actores, que hoy no están aquí con nosotros, pero que nos han amenizado todas las conferencias, como sabéis, han ido haciendo sus pequeñas representaciones después de cada una de las conferencias, dándole ese aire dramático a lo que es un teatro, porque al fin y al cabo esto no deja de ser un teatro y evidentemente por eso claramente, y sobre todo, por supuesto, agradecer de una forma especial a todos vosotros vuestra asistencia constante y fiel y que ha llenado el Corral siempre con vuestros aplausos y vuestro afecto. Muchas gracias. Y ahora pues, me gustaría que estuvieran la concejala y el alcalde y clausuraran este ciclo con sus palabras. Marcamos aquí. Ahí se despide. Muy bien.
Bueno, yo mientras tanto los saludos. Yo creo que por recopilar un poco lo que ha dicho Paco, es verdad que estos ciclos los propuso Curro el año que se conmemoraba a Cervantes, ¿verdad? Y allí surgió todo. Y Curro propuso también que Paco fuera el codirector de aquellos ciclos, y luego yo pido un aplauso para Paco porque él cogió el testigo que le dejó. De hecho, esto no es una despedida, esto es un hasta luego, como dice la canción, porque el año que viene hay cosas preparadas para conmemorar, por ejemplo, a Brocar, que también es el centenario, y Paco tiene preparadas también conferencias, así que yo le he invitado a que también participe de alguna manera, igual que a UDEPA también hay que lanzarle alguna propuesta indecente para que colabore en otras actividades que se desarrollen desde la Concejalía de Cultura. Y es como poético que esta última conferencia pues estén sentados el director del curso 21 y el director del curso 22, que como muy bien ha dicho Paco, pues se cumplen los 25 años de Alcalá como ciudad patrimonio mundial de la UNESCO, perdón, 23, porque aquí estamos celebrando cosas pues, todos los años, pues, porque Alcalá tiene mucha historia y mucha cultura y todos los años hay algo que recordar. Y Vicente también agradecer a la institución, está aquí su presidenta también, y como vicepresidente, que cogieron el guante de organizar el curso y que, como muy bien ha dicho Paco, pues tenéis los folletos a la salida, y la semana que viene, el día 20, los presentaremos a la prensa, así que vais a tener una información privilegiada. Así que nada, yo te doy la palabra al alcalde y me sumo también al agradecimiento de Paco, porque son cursos hechos de verdad, planteados desde el cariño que tenía Curro, desde el cariño que tenía Paco, todos los que estamos detrás y también los que estáis delante por nuestra ciudad. Y yo estoy segura de que va a seguir así y que vais a seguir asistiendo masivamente también para aprender cosas de nuestra ciudad. Así que le doy la palabra. Pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Me han pisado todo lo que quería decir. Yo realmente venía porque era un día especial. Por un lado quería recordar a Curro, ya lo ha hecho Paco, pero evidentemente Arsenio López Huerta era una persona muy especial en esta ciudad, una referencia, y su idea inicial es esto que está ocurriendo año tras año con la complicidad de Paco, que era la otra persona que quería venir aquí a decir públicamente agradecimiento, Paco, por estos años, por tu cariño a la ciudad y por estar siempre atento a lo que puedas aportar a la ciudad de Alcalá de Henares y a la cultura en esta ciudad. También dar la bienvenida, evidentemente, a nuestro cronista de la ciudad, a Pitito, gente que realmente pues está también disponible mucho más allá de sus trabajos ambos dos, de sus profesiones y por el cariño a la ciudad. Y creo que son muy importantes estos cursos porque os permiten conocer historias de Alcalá de Henares, rincones de esa historia tan larga que tenemos y que no conocemos a la perfección y que algunos que lo conocen nos lo van contando, y que realmente es una manera, yo creo, muy importante de integrar en Alcalá de Henares a todas las personas que aquí vivimos, hayamos nacido aquí, hayamos venido de cualquier rincón de España o del extranjero. Realmente la gran cohesión en esta ciudad la da la cultura, la da la historia, la da sentirse especial. Eso lo vemos en cursos como este y lo vemos en los colegios cuando vamos y ves a los niños que ya conocen lo que es la cigüeña de Alcalá, la catedral, la universidad, y realmente estamos generando ciudad a base de la cultura. Y eso es algo que no en todos los lugares se da, que aquí en Alcalá de Henares se da, y que siempre que podamos queremos continuar haciendo. Así que muchísimas gracias por respaldar este tipo de iniciativas y muchísimas gracias a los que lo hacen posible que estemos hoy aquí. Y un agradecimiento también al Coral de Comedias por ceder su espacio y su amabilidad, porque no es lo mismo darlo en una clase en cualquier sitio que aquí, en este magnífico coral que tenemos en Alcalá de Henares. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz año 23, que yo creo que nos merecemos un año más tranquilo de lo que hemos vivido en los últimos años. Muchas gracias.